ya en el nuevo pacto, que pasamos ya el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico, y entramos al nuevo pacto, que ya es el último pacto porque este es sellado con sangre por un linaje davídico y anticipado desde Génesis 3:15, donde encontramos en el Antiguo Testamento, en la página 9 y 10, está la línea sacerdotal, donde dice línea sacerdotal de David, apunta a Jesús, el autor y consumador de la fe, de acuerdo al orden de Melquisedec. Sí, el orden de Melquisedec. Fue el único sumo sacerdote que pudo librar de la muerte, destruyendo a quien tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Allí en Hebreos 2, del 14 al 18, está hablando de que este nuevo pacto sería el último. O sea, de aquí para adelante ya ningún pacto sería benéfico para ayudar a la humanidad. Cuando Abraham viene de la conquista de todos los que se habían llevado cautivos, el primero que le sale al encuentro es el rey de ese lugar, y él le dice que le entregue toda la gente que se habían llevado cautiva y que se quede con todos los botines de guerra. Y él le dice que no. Y entonces en ese momento sale Melquisedec, que en realidad no se conoce ni de dónde venía ni la genealogía. Se cree que es Jesucristo que le sale al encuentro, y en ese momento él le saca pan y le saca vino, y ellos participan los dos de esto, ya que esto apuntaba hacia la sangre de Jesucristo que sería derramada en la cruz del Calvario, y el pan que simboliza su cuerpo que fue entregado por sacrificio de todos nosotros. Los sacrificios del Antiguo Testamento solamente cubrían los pecados del pueblo, pero nunca los quitaban. Es por eso que encontramos en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, en el libro de Levítico también encontramos que se ponía para diferentes personas diferentes tipos de sacrificios. Pero esto no lograba quitar nada, absolutamente nada. Solamente habría el cubrir, y en ocasiones la persona, por miedo a estar perdiendo tanta víctima, se puede decir, en los sacrificios, pues desistía mejor de hacer lo incorrecto. Entonces, hasta cierto punto ayudaba porque la gente recapacitaba. Por ejemplo, había un sacrificio en el que estaba prohibido llorar a un muerto por más de 40 días. Significa que la persona tenía 40 días para llorar. Si después de 40 días esta persona seguía llorando por el difunto, fuera quien fuera, se le consideraba que estaba siendo atormentado por un espíritu malvado, un espíritu de inquietud, tristeza. Y entonces presentaba lo que se llamaban los sacrificios de paz. En estos sacrificios de paz llevaba una cordera que no tuviera ningún defecto, y se presentaba. El sacerdote hacía el sacrificio. Si después de haber presentado ese sacrificio la persona seguía llorando, entonces pues tenía que venir a ofrecer otra ofrenda de paz. Y si seguía llorando, pues traía otra ofrenda de paz. Pues mejor era pararle que acabarse con el rebaño. Porque se quedaba ya sin animalitos para andar llorando al difunto. Entonces, hasta cierto punto ayudaba, si fueron establecidos por Dios todos esos sacrificios, y que pedían diferentes tipos de animales, aves, en ocasiones eran de panes sin levadura, ofrendas mecidas, aceite. Había diferentes tipos de sacrificios que sí ayudaban, por supuesto, pero nunca quitaban un pecado, nunca. Solamente lo cubrían. En cambio, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario,
allí sí fueron completamente lavados de toda la humanidad. Significa que aquí encontramos algo muy bonito y muy importante. Él muere por todos. O sea, Él no muere solamente por los que estaban predestinados, como nos lo dice el libro de Efesios, que hay unos que son predestinados. No, Él no muere solamente por aquellos que van a lograr alcanzar la salvación por medio de su sacrificio, no. Él muere por toda la humanidad. Significa que en ese momento cuando Él hace la palabra consumado es, toda la humanidad es salva, toda, completamente toda la humanidad es salva, toda. Pero cuando usted y yo llegamos a la salvación, digamos, en un altar, por medio de la oración de un siervo de Dios, de una persona que habla por nosotros entramos ya a un tiempo en el cual nos llegamos a ser parte ya de la comunión directa con Él. Porque el Espíritu Santo, que fue prometido después en el día del Pentecostés, Él viene y habita la tierra, y Él habita cerca de nosotros. Cuando usted y yo nos hablaban del Evangelio y no queríamos nada, deseábamos continuar con nuestra vana manera de vivir, entonces el Espíritu Santo estaba cerca de nosotros, pero cerca de nosotros nomás. Pero una vez que aceptamos, que reconocimos, que llegamos a los pies de Jesús, entonces el Espíritu Santo cambia de morada. Ya no está enseguida de nosotros. ¿Ahora dónde está? Amén. Está dentro de nosotros. Es por eso que a partir de ese momento tenemos una grande responsabilidad, porque ya aceptamos ya una comunión más fuerte con Él, ya más grande. Y todos aquellos que, digamos, murió por todos ellos, pero no han querido nada con Él, han rechazado, continúan. Entonces, estos, ¿qué dijo Jesús? ¿De quién son hijos? Hijos del diablo, sí. Entonces, ahí está la diferencia. Juntamente con eso, nos regala un sacerdocio. El sacerdocio, el cual Él vino a hacer como el sacerdocio de Melquisedec, que fue sellado con pan y vino, y que a él sí le entrega los diezmos, al sacerdote, a Melquisedec. Entonces, nosotros ya tenemos una parte importante dentro de nosotros, que lamentablemente no hemos tampoco hecho el trabajo como sacerdotes, porque un sacerdote es uno que está continuamente ofreciendo sacrificios de intercesión por los que sufren, por los que lloran. Dice, acordaos de los presos como si estuvieses preso juntamente con Él, acordaos de las viudas, acordaos de los huérfanos. O sea, es una intercesión, porque el sacerdote, su trabajo era intercesión, interceder continuamente. Cosa que también, lamentablemente, el pueblo de Dios se ha olvidado de esa intercesión. Y entonces, sí se han fijado ustedes que ahora se está tomando el sacrificio de Melquisedec como muy a la ligera. O sea, no se está haciendo verdaderamente como debía de hacerse, el tomar ese día en meditación de la palabra de Dios, en entender. Y por eso Pablo dice que entre nosotros hay muchos enfermos y algunos hasta muertos, porque no hay ese deseo de ser intercesores, como nos lo habla en Génesis 3:15, que seríamos parte de esa intercesión. El Salmo 110:4, un salmo mesiánico con símbolo de pan y vino. Apunten nomás el Salmo 110:4. A pesar de que a David no se le da un pacto condicionado. Dijimos que no tenía condiciones, ¿verdad? El pacto de él no tiene condiciones. A quien se le pone condiciones es a la descendencia de David, pero a David no. Pero a pesar de no tener condiciones, David es uno de los que recibe una revelación muy fuerte de lo que serían los salmos mesiánicos. Recordemos que David escribe salmos
no sé cuántos de ustedes estudiarían la materia cómo leer los salmos. ¿Sí la tuvieron? Sí, hace como 3 años. Hace como 3 años. ¿Cómo leer los salmos? Pero yo sé que sí la recuerdan. Bueno, los salmos es algo de lo cual Dios le regala a David, que no solamente, digamos, era parte de una genealogía de un reinado sempiterno, sino que a él se le regalan los salmos mesiánicos. Significa que David se inspira, recibe revelación del cielo y escribe salmos mesiánicos muy bonitos. Se los voy a dictar porque estos no vienen en su libro. Déjeme ver dónde encontrarlos. Salmos mesiánicos. Póngale por título Salmos mesiánicos. La encarnación. Salmo 40. Sí, 46. 40, versículo 6. La tentación. Salmo 91, 11. ¿Salmo qué? 91, 11. La traición. Salmo 41, 9. La crucifixión. Salmo 22, 1. El holocausto. Salmo 22, 14. La resurrección. Salmo 16, 10. La ascensión. Salmo 68, 18. ¿Saben qué? 68, 18. Aleluya. Y la gloria del Hijo. Salmo 2, 7. A través del pacto davídico, Dios nos está hablando acerca de que el reinado de David. ¿Sí los tomaron todos? Sí. Sí, bueno, que el reinado de David, sí, hermano. Solo quiero hacer una pregunta. Sí. Dijo que los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, pero no lo quitaban. No. Entonces yo solo quisiera que me aportara una palabra, pensando en el hermano que casi no estudia la palabra, para hacer sencillo el lenguaje de la palabra cubrir. Va a entender que cubre, que protege, que está encima, que verdad que viste, pero ¿cuál sinónimo podemos utilizar para la palabra cubrir si el pecado solo se cubría, pero estaba siempre en la persona? Ajá. Entonces, solo quisiera un sinónimo de la palabra, una palabra más sencilla. Ajá. Sí, pero el punto es explicarle al hermano que el hecho que lo tapaba, el pecado estaba ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra palabra se puede utilizar para cubrir? Cubrir, pues, es que no lo quitaba, solamente le daba una cobertura, pero el pecado continuaba allí, a la grande diferencia del pueblo de ahora, donde dice que él quita los pecados y los arroja al fondo de la mar. Ya no los quitó, ya no están ahí. Como cuando Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que Quita el pecado del mundo. lo recubierto como antes. Completamente. Ajá, sí, esa Hermana, era la... si puede ayudarle un poquito la palabra, ¿verdad? Es el día de Yom Kippur, ¿verdad? Y la palabra en hebrea es kafar. Entonces, kafar quiere decir solo cubrir, pero no quitar. Cubre con sangre, pero abajo de la sangre sigue el pecado.
cubre, kafar, cubre. Pero Cristo, usando el pasaje de Juan 1:29, Él sí lo quita, el pecado, lo perdona totalmente y el pecado desaparece. Y nos da una explicación sobre que lo avienta al fondo de la mar. Y dice que ni Él se vuelve a acordar de ese pecado. Sí. Entonces, a través del sacrificio, que es el último sacrificio, ahí ya no se requiere otro más. Es el último. Ahí encontramos ya la grande diferencia. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, si usted lee el libro de Levítico, que es donde están todos los sacrificios, usted encuentra que las personas eran filas interminables todos los días, por eso es que eran tantos sacerdotes, que el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santo y santísimo. El sumo sacerdote entraba una vez al año al santísimo y él también tenía derecho a entrar al santo. Y todos los demás estaban en el, ¿cómo se llama? La parte atrio, el atrio, que era donde estaba el altar del sacrificio, donde llevaban todos los animales, pero eran filas interminables, por eso se hacían sacrificios por la mañana y sacrificios por la tarde, porque el que no alcanzaba a hacer el sacrificio de la mañana, pues lo hacía por la tarde, pero había sacrificio, a todos se le llamaba sacrificio, ¿verdad? Porque hasta las mujeres el ponerse a hacer pan en la canasta para llevar a aquel lugar, pues era un sacrificio, a todos se le llamaba sacrificio, pero era una extensa variedad de la que se tenía que llevar. Y también dependía también la economía. Era muy importante la economía, porque en ocasiones había gente pobre también que no contaba con... Sí, María fue una de ellas. María llega con 2 palominos porque pues eran pobres. Y otros se ponían a la par de alguien que llevaba. Tanto que no tenían nada. Sí, o sea, había de diferentes tipos de sacrificios, pero gracias a Dios que pues ahora el sacrificio de Jesús fue suficiente. Amén. Ya se quitó completamente y pues desaparecieron los sacrificios. Entonces aquí encontramos que en el último sacrificio que Melquisedec le ofrece a Abraham pan y vino, ahí vemos ya una teofanía, así se llama, una teofanía. Recordemos que Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento en varias teofanías, o sea, es Él. Con Gedeón, en la plática de... Con Josué, sí, también. Y también en el camino que iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Iba caminando precisamente con Abraham. Y que dijo, le encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer con Sodoma y con Gomorra. Mejor se lo digo lo que va a suceder. Y ahí empieza el convenio y qué tal si hubiera tantos justos ahí, tú también destruirías la ciudad. Y finalmente pues terminan en que no había ni muchos, había solamente unos cuantos. Pero Dios tiene misericordia de ellos. ¿Y saben que la estatua de sal todavía está en Jerusalén? El tiempo no la ha logrado. No, ahí está la estatua. Claro, ya no tiene la figura de una mujer como sucedió cuando recién sucedió eso, ¿verdad? Pero ahí está el pilar de sal. El Mar Muerto. Sí, cerca del Mar Muerto. ¿Y es una visita que se hace? ¿Mande? ¿Una visita para ver eso? Sí, sí, ¿Qué van a ir? le incluye en el tour, depende a dónde vaya a ir a pasear. Le puede incluir la estatua de sal, le puede incluir la tumba de Raquel, le puede incluir el Getsemaní. Depende de qué paquete usted agarre. Depende de qué paquete agarre. Es muy bonito ese paseo, muy cansado, exageradamente cansado. Regresa uno que no se logra reponer de tanto caminar, especialmente si va y visita Capernaum. Creo que nunca hemos estado en un lugar tan caliente como Capernaum. Fuertísimo el calor, fuertísimo. ¿Y la tumba de David? La tumba de David es un lugar muy bonito, muy alegre, porque desde que empieza a subir hasta la tumba, porque está en alto, hay muchas arpistas
como David tocaba el arpa, entonces hay muchos que están tocando el arpa, entonces todo el trayecto hasta llegar hasta la tumba de David, pues es como escuchar, recordar cómo David tocaba el arpa y todo. ¿Mande? ¿Hay gente tocando? Sí, hay personas que están tocando en vivo, muy bonito, y luego ya llega al lugar donde está, parece un féretro, pero no está ahí David, sino que nomás está y lo cubierto con una manta muy bonita, con una estrella de David, pero el cuerpo de él está abajo, no está en ese lugar. Pero llega uno allí, pues sí, empieza a recordar. Lamentablemente muchas personas caen en la idolatría. Muchas personas caen en la idolatría y pues ahí los ve uno haciendo cosas incorrectas, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien paga su tour. Cada quien paga su tour para ir a ver a todos. La pastora Sonia también fue ahí. ¿Mande? La pastora Sonia también fue. Sí, un viaje muy bonito, muy agradable, pero muy cansado. Mucho. Mi hermana Rosalia 2 veces dice ahí. Sí, ha ido para allá. Y creo que el cansancio más fuerte empieza desde el momento en que uno se sube al avión y uno está esperando que el avión se vaya y dice uno, pues si sale uno de tarde, dice uno, bueno, ya son las 8 de la noche, empiezan a repartir almohadas y cobijas para que uno descanse y pues apenas está uno tapando y le dan su cena y todo y de repente no han pasado ni 4 horas cuando abre los ojos y el sol, pero si son las 12 de la noche, el cambio de horario, eso es lo que provoca que cansancio y de venida igual. Ahora, salir de Israel es todo un rollo, por cuestiones de políticas y todo eso. Por eso es que yo siempre he dicho que nunca se deje engañar el pueblo de Dios con esos cuentos de que le vendemos aceite del Mar Muerto, aceite de Israel, agua del Mar Muerto, agua de Jericó. Entonces, es puros cuentos, eso no es cierto. No lo dejan a uno sacar líquidos, ahí todo va para la basura, los enjuagues dentales, todo. Pues, ¿de dónde traen tanto para vender? El Trinity. Yo lo tengo aquí. Sí. Entonces, aquí encontramos también, un día de esto nos vamos todos juntos. Vamos a hacer el plan. Ya menos suena la Sí. trompeta y nos vamos. Sí. Aquí encontramos entonces que viene hasta el nuevo pacto, donde se sella con el simbolismo de Melquisedec hasta llegar a nuestros días. Son 3 pactos importantes que Esdras le recuerda al pueblo y le dice que es importante que ellos tengan en mente todas las promesas hechas. Llegamos hasta una parte que se llama la monarquía hebrea. Vamos ya rápido porque el tiempo ya nos está avanzando. La monarquía hebrea es donde empieza el tiempo después de Saúl, que fue el primer rey de Israel, ¿se acuerdan? Y de allí empieza la vida del rey David. En realidad, al estudiar la vida del rey David, es una grande enseñanza, porque nosotros nomás sabemos en 1 de Samuel y 2 de Samuel sobre lo que era su vida como pastor de ovejas, a su estancia cerca de Saúl, que lo atormentaba un mal espíritu y la música de David lo ayudaba. Pero en realidad la historia interesante de David empieza cuando entra a las estrategias militares. Allí es donde miramos a un hombre ya en mucha acción. Y de David podemos aprender cosas tan bonitas que podemos aplicar para nuestra vida. Una de las cosas que más nos debiera de impactar a todo el pueblo de Dios en cuanto a la vida de este monarca es que David era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, con la diferencia que David le encantaban las mujeres, tenía una debilidad muy grande por las mujeres, le encantaban, era su debilidad. Pero cuando David fallaba a Dios
en ese aspecto de la lujuria, se puede decir, cuando él le fallaba a Dios, o en otras áreas, porque también le llegó a fallar en otras áreas, había algo que podemos aprender de la vida de David, muy bonita. Este David se bajaba de la silla real, en primer lugar, se bajaba. Él sentía que no era digno de sentarse en esa silla. Se bajaba, se quitaba la corona, se quitaba el manto real, se despojaba, se tiraba al suelo y se vestía de cilicio y de ceniza. O sea, irreconocible un rey estando en esa situación. Y él llegaba a una postura en las cuales los súbditos, la gente que le servía, se preocupaban mucho por él. Había una preocupación sobre su situación emocional, su situación física. Había una preocupación en todos ellos y se acercaban y le decían: David, mi señor, come, come. Significa que si hay unos grandes. Y se acercaban y le decían: mi señor, bebe. Significa que duraba sin beber. Y la respuesta de él siempre era: no, hasta que yo sepa que Dios me perdonó. Significa que esa área la podemos aprender de David, que él cometía los errores que cometemos usted y yo, pero era muy diferente la actitud que él tomaba a la que tomaban otros reyes. Él definitivamente, eso nos da una gran enseñanza. Otra gran enseñanza que nos enseña el rey David es que él tenía muchas palabras que salían de su boca. En él no encontramos palabras de negativismo, a menos que su estado emocional fuera muy bajo. Siempre encontramos en él palabras de exaltación, palabras que reconocían a Dios como el Señor de su vida. Por eso Dios le da el título Un varón conforme al corazón de Dios. Y es que las palabras que él hablaba siempre exaltaban a Dios. Otra cosa que podemos encontrar en David era su anhelo por la alabanza. Amén. Un hombre de una alabanza que llegó, David fue el que llegó a tener un coro de 2,000 cantores. ¿Usted se puede imaginar 2,000 cantores en un coro? La alabanza hermosa que llevaban. David fue también quien traía madera de la más fina para los instrumentos musicales. Ahí no se andaba buscando cosas de segunda. O sea, era un hombre que adoraba con un corazón tan sincero, adoraba con un corazón tan puro delante de Dios. O sea, hay varias cosas en David que nosotros podemos aprender. ¿Y a cuánto no nos gustaría que Dios nos pusiera el título varón o mujer conforme al corazón de Dios? ¿Verdad que sí? Pero había muchas cosas en él. Entonces, encontramos que en la monarquía hebrea, después de Saúl, que Saúl falló, encontramos a David, y con David hace el pacto sempiterno. Cuando él le dice a Dios, cerca de su muerte: yo como quisiera que mi generación caminara contigo. Él anhelaba que su generación fuera también devota, conocedora de Dios. Y él le hace una promesa que es cuando se sella el pacto davídico. Le dice: sábete, David, que tu generación a mí me va a abandonar, a mí me va a dejar. Pero por amor a ti, en tu reino nunca faltará un rey. Aleluya. Nunca. Tu reino será sempiterno. Y estaba hablando de Jesucristo, ¿sí? Por eso es que David recibe esa inspiración tan bonita y a él se le da esa revelación de los salmos mesiánicos. Mire, yo por eso le preguntaba si ustedes habían estudiado cómo leer los salmos. Porque solamente en los puros salmos usted encuentra la palabra de Dios para cualquier situación de su vida.
Si no quiere meterse a la historia, está bien. Pero nomás métase a los salmos. Y desde el primer salmo hasta el último, usted encuentra palabra, no importa sus estados de ánimo, no importa. Porque David era un hombre que entraba en la cúspide de la alabanza, la adoración, y él decía, te exalto porque tú eres grande, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero repentinamente venía en la vida de David momentos como los que vienen en las ustedes y míos. Y entonces él empezaba a descender para abajo. Estaba David como en su melancolía, en su tristeza, y entonces empieza a decir, me siento como el búho de las soledades, me siento como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Y lo más hermoso que él, para poder levantar esos estados de ánimo, para poder levantarse de esa melancolía que le llegaba repentinamente, David recurría a la naturaleza, recurría a mirar la naturaleza y poder decir que verdaderamente Dios era grande, era maravilloso. Y también recurría a hablarle a su alma, porque el alma nuestra es el asiento de las emociones y del intelecto. Cuando usted y yo estamos tristes, es el alma. Cuando estamos alegres, es el alma. Cuando odiamos, es el alma. Cuando amamos, es el alma. Entonces, ¿qué hacía David cuando él se sentía en esos estados? Le hablaba al alma. Alma mía. Bendice, alma mía. Y le decía, alaba a tu Dios, alma mía. Y le empezaba a hablar al alma sobre los grandes beneficios que era el conocer a su Dios. Entonces, él usaba todos los recursos. Por eso le digo que nomás meternos al libro de los Salmos, encontramos nosotros un salmo para cada necesidad. Y por eso a él se le revelan los salmos mesiánicos. ¿Sí? Los salmos mesiánicos. Ahora, cuando la monarquía hebrea empieza, ese tiempo todavía vivía Josué, ya había repartido la tierra, pero entra la monarquía hebrea en tiempos de jueces. Y en el tiempo de los jueces, si pensamos que la corrupción es de nuestros días, nos equivocamos. La corrupción ya viene desde el libro de los jueces. Desde allá, Dios instala jueces para que puedan aconsejar al pueblo y puedan llevar al pueblo a un estado de reconocimiento de Dios. Pero una de las frases que encontramos en el libro de los jueces es, cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa es una palabra clave en el libro de los jueces. Entonces, encontramos que muchos jueces se corrompieron juntamente con el pueblo. Aquí encontramos nosotros, déjenme ver, 6 jueces principales, porque no me quiero detener en esto de los jueces, porque es cuento de nunca acabar. 6 jueces principales, 3 buenos y 3 malos. Otoniel, un juez bueno. Ahod y Débora. Y 3 jueces malos, Gedeón, Jefté y Sansón fue el peor de todos. Sansón fue el juez más corrupto que se pueda haber. Perdón, Gedeón, ¿quién más? Gedeón, Jefté y Sansón fue el peor de todos. En los jueces, no estamos en los reyes. No estamos en los reyes, estamos en los jueces. La época de los jueces. Quisiera irme hasta la vida de Salomón. Hasta la vida de Salomón. Ya terminamos con los 3 pactos. ¿Cuál fue el primero? ¿Entrelazado con cuál? Palestino. ¿Y de ahí viene el otro? Pacto davídico, que no tenía
condiciones, pero a él se le da la revelación del Mesías, y por eso él escribe los salmos mesiánicos. De allí viene el último pacto, el pacto con nosotros. El último, que es el último pacto, que es el pacto de un reinado sempiterno. Siempre. Ya ahí te termina. Pero enseguida de la dinastía de David nace Salomón. Salomón, quien en realidad Salomón no era quien iba a tomar el reinado, porque Salomón era el hijo número 10. Ya había 9 hijos antes de Salomón, y esos 9 hijos había uno que se llamaba Adonías, y Adonías era el que le seguía, o sea, el de la corona, el derecho de la corona de David. Pero cuando reina Salomón, él tenía escasamente 12 años cuando le entregan la corona, pero no reina inmediatamente. Aquí encontramos algo muy importante que también nos enseña a nosotros una grande lección de lo que fue el reinado de David, a diferencia del reinado de Salomón. Fíjese bien, David supo llevar a Salomón a que fuera un buen rey. Salomón no supo llevar a nadie a que fuera un buen rey. Y mire que Salomón, ¿quién era? Un hombre tan sabio, pero ahí le falló completamente. Porque David, les voy a platicar un poquito de historia, cuando Adonías usurpa el trono, lo quiso usurpar igual que lo quiso usurpar el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? Absalón. Pero Absalón sí logró usurpar y ganarse al pueblo, y fue cuando David sale corriendo, ¿se acuerdan? Que se va. Bueno, Adonías no lo logró. Adonías lo que hizo fue que se ganó el pueblo, porque mataba bueyes, mataba vacas y les daba de comer a todos, y pues ya el pueblo lo seguía. Y pues hasta cierto punto el pueblo no estaba tan equivocado, ese era el futuro rey, ese era. Entonces hacerle caso a pues era como estar bien con él, ¿verdad? Entonces cuando se da cuenta el profeta Natán, y va y se lo dice a Betsabé, va y le dice a Betsabé que Adonías anda usurpando el trono que no se le ha entregado. Y entonces ahí es cuando Betsabé va y visita a David, que David ya estaba viejo, que le tuvieron que traer una muchacha para que lo calentara en la noche, ¿se acuerdan? Abigail. Pues le calentara todo, porque nomás los pies no nomás se enfrían, estaba frío todo. Sí, ya estaba viejo, ya no se calentaba con nada. Entonces ahí es donde ella entra y le dice a David: David, tú dijiste que mi hijo Salomón reinaría en lugar tuyo, ¿y por qué Adonías está apoderándose del trono? Ahí es donde David le dice al profeta Natán que lo ponga como rey, que lo unja como rey, y que ese será. Pero él tenía 12 años. David, fíjese qué grande ejemplo recibimos de David, a pesar de ya encontrándose, se puede decir, pues en sus últimos años. David tiene la preocupación de hablar con Salomón, porque había un reglamento para el pueblo, pero había un reglamento para los reyes. Uno para el pueblo, otro para los reyes. Por ejemplo, los reyes no se les permitía mucho tomar vino. Y lamentablemente Salomón fue dado mucho a eso. Entonces David saca fuerzas de su debilidad, de su vejez, se puede decir,
y toma a Salomón y le explica a Salomón el reglamento de los reyes. Le dice qué debe hacer, qué no debe de hacer, y le habla mucho sobre la ley de Jehová. Mucho le habla, y le habla sobre la importancia de mantenerse fiel a su Dios, y hasta le dice, tu reinado será prosperado y habrá mucha paz y mucha confianza, siempre y cuando tú te mantengas en la ley de Jehová. O sea, vemos en David un varón conforme al corazón de Dios, porque le repite la ley de Jehová a él, y le habla de su reglamento para el pueblo, reglamento para los reyes, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros la importancia de un legado espiritual que le da él a Salomón. Y en Salomón encontramos que a Salomón, cuando ya es rey, que ya muere David, y que ya lo instalan a él siendo muy niño, y después que le pide a Dios la sabiduría para guiar a su pueblo, y que Dios le da la sabiduría. Si han leído ustedes todo ese montón de chismes que se hacen en ese palacio. Entonces, allí es donde ya estando Salomón en el trono, Salomón, en medio de su sabiduría, empieza a sentir miedo. Fue miedo lo que él empezó a sentir. Y él dijo, hay mucha paz. Y al ser humano le pasa eso, ¿eh? ¿A usted no le ha pasado que cuando usted ve que todo va bien, que todo va perfecto, que los hijos se comportan a la altura, que traen puros cienes en las calificaciones, que el esposo llega temprano a la casa, que el refrigerador está lleno y que la salud de todos está a la perfección? ¿No llega usted a sentir poquito miedo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Como que nos gusta la mala vida, ¿verdad? Nos gusta que algo pase. Bueno, Salomón dice su palabra que en los tiempos de Salomón no hubo guerra. En cambio, en la de David, qué reinado tan más fuerte. Puro pleito con todo mundo. Cuando reina Salomón, viene la paz. Hubo paz, dice, hubo paz, tranquilidad. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón tiene miedo. Y él dice, si repentinamente se levantaran todos los enemigos que mi padre tuvo, si repentinamente se me echaran encima todos esos imperios con los cuales mi padre tuvo enemigos fuertes, ¿qué pasará? Salomón empieza a salir de esa sabiduría bonita que Dios le había regalado y empieza a hacer tratos con reyes paganos. Empieza a dialogar con ellos. Yo te doy especias de mi tierra, yo te doy granos de mi tierra y tú me das tus mujeres. Oiga, qué petición tan buena hizo, ¿verdad? Empezó a hacer una relación diciendo, si me caso con la hija del rey, el rey nunca se me va a levantar. Y si me caso con la hija del otro rey, aquel rey lo mantengo quietecito porque no me va a atacar porque su hija vive aquí conmigo. Y si me caso con la hija de aquel emperador, entonces aquel emperador se me va a poner quietecito porque sabe que su hija está en mi palacio. Fíjese nomás cómo le falló feo a Salomón la historia. Y entonces él empieza a hacer tratos. Y lo lamentable de todo esto es que Salomón no solamente se trae a la joven, la muchacha, la doncella, sino que le permite que se traiga sus dioses. Le permite que se traiga todos los dioses en los cuales cree. ¿Usted cuántos dioses cree que trajeron 700 concubinas y 300 mujeres, esposas? Más el harén. Ese era otro. El harén, le platicaré así en un minuto, el harén servía para cuando se hacían las orgías de la monarquía.
Por eso Betsabé le habla a Salomón en Proverbios 31, del 1 al 9. Y antes de decirle cómo debe ser la mujer con la cual se debe casar, que está hablando ahí de la mujer virtuosa. Sí, unas porciones bíblicas tan masticadas ya. Porque hablan de la mujer virtuosa, pero luego hace la pregunta, ¿quién la hallará? Porque están muy escasas, demasiado. ¿Y quién la hallará? Porque no sale de la calle. Entonces allí en 1:9, Betsabé le habla a Salomón y le dice, hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis votos, hijo de mis oraciones, hijo de mi juramento. Y le dice, no des a las mujeres tu fuerza, porque ella veía las orgías. Y le dice, los reyes, sábete Salomón, los reyes no deben ser dados al vino, porque bebiendo se olvidan de los desvalidos y se olvidan y de practicar la justicia. Pero tú cuando seas rey, abre tu boca por el mudo y por el desvalido. O sea, le da unos consejos tan bonitos, pero hay que ver detrás de la historia por qué le da esos consejos. Proverbios 31, del 1 al 9. Ya del 10 en adelante, puros cuentos de la mujer virtuosa. Es la verdad, ¿no? Es la verdad. Entonces, allí es donde Betsabé le habla a Salomón la manera como debe comportarse. A Salomón se le olvida y empieza a hacer tratos, vienen los dioses y entonces le permite hacer su capillita para cada dios. Significa que esa ciudad se llenó de idolatría espantosa. Horrible, horrible. El gran hombre sabio que le pide a Dios la sabiduría y Dios se la da, ahora se encuentra ante una situación crítica porque ahora ¿quién le va a mantener tanta mujer? Los impuestos del pueblo. Sube los impuestos. Durante el reinado de Salomón, el pueblo estuvo en el hambre. Porque no había, tenían que pagar por ley, tenían que pagar. Y entonces aquí encontramos que su padre, David, cuando ya le da la corona, que no reina en ese momento, era pequeño, pero se la da. Se toma el trabajo de levantarse quizá de su cama, quizá ya no hacía el trabajo como debía de hacerlo por la etapa senil que estaba cruzando, pero se toma el trabajo de hablarle al hijo sobre la ley de Jehová y de decirle, así debes de caminar, Salomón, así es como debe de ser. Salomón no se da ese trabajo, no se da. Significa que Salomón estaba tan entretenido con tantas mujeres, estaba tan entretenido deseando que estos reyes no se le levantaran, que hicieran buenos negocios en cuanto a exportaciones, importaciones, en cuanto a que trajeran, que llevaran. Estaba tan entretenido en esto que él nunca se preocupó por preparar el futuro rey que le iba a suceder. Nunca se preocupó. Y dicen que su hijo Roboam, la historia cuenta allí en el libro de Primera de Reyes 12:8, cómo Salomón no preparó quien los sucediera, sino que dejó que Roboam hiciera todo lo que quisiera adentro del palacio. La vida de Roboam me recuerda a mí a un joven que hacía lo que quería dentro del palacio, todo lo que le parecía, caprichoso,
teniendo lujos, y ese iba a ser el futuro rey que le iba a suceder a él, a Salomón. Y antes de que Roboam entrara al reino, la vida de Salomón vino a caer en una decadencia espiritual. A tal punto que allí en Primera de Reyes hay una porción bíblica por ahí, por entre el 12 por ahí, donde él va y ofrece a su hijo a Quemos. O sea, lo impregnaron tanto, que él se convierte en un idólatra. Y se olvida de la ley de Jehová, Salomón. Y por eso, naturalmente, ese palacio tan hermoso, tan bello, la historia cuenta que cuando fue la conquista de ese palacio, el oro bajaba porque ese palacio fue construido en el cerro donde, aquí tengo el nombre del cerro, el Monte Moria. El Monte Moria donde Salomón, Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Monte Moria. Y este Monte Moria era un monte que no tenía mucha planicie, sino que era chico y abajo puros deslizaderos. Entonces en ese monte dicen que cuando fue quemado, porque fue quemado, el templo de Salomón fue quemado, no fue destruido, fue quemado con fuego. Dicen que el oro corría por las calles derretido. Tanto así era el lujo de ese templo. Corría, como ríos corría el oro derretido. Precisamente por olvidar la ley de Jehová y ofrecer sacrificio a Quemos. Eso fue lo que a Dios le desagradó bastante. Y sí hubo quien fue y lo confrontó cuando él venía del sacrificio. Sí, el mismo pueblo lo confrontó y le dijo, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Pero él no quiso escuchar a nadie. No quiso escuchar a nadie. Aquí encontramos con que Salomón, cuando está en la cúspide de la grandeza, en la esplendor, él escribe Cantar de los Cantares, hablando acerca del amor de Salomón con la Sunamita. Cantar de los Cantares tiene dos interpretaciones. Una de ellas es el amor de Salomón con la Sunamita, y la otra interpretación es el amor de Cristo con su iglesia. Pero yo me inclino más, por eso cuando yo escribí el libro de Cantar de los Cantares, yo me incliné más al amor de Cristo por su iglesia, porque a nadie se le puede dar el título de el primero y el último. A nadie. Tampoco se le puede dar el título la Rosa de Sarón. Eso solamente le pertenece a Jesucristo. Por eso yo me incliné más a hacer la investigación sobre el amor de Cristo con su iglesia. Cantar de los Cantares es un libro muy bonito, que al igual que los salmos que podemos encontrar nosotros, salmos para la tristeza, para la alegría, para la melancolía, para muchas cosas. Ay, Dios mío. Bueno, ya termino aquí. Cantar los Cantares, bueno, termino nomás con esto. No les hace daño 5 minutos de sueño. No. Cantar de los Cantares habla sobre el amor de Jesús en su iglesia. Cuando él escribe Proverbios, él todavía le quedaba algo de sabiduría, pero no en un 100%. Pero el desliz de Salomón fue cuando escribe Eclesiastés. O sea, cuando él escribe Eclesiastés, Salomón ya va de bajada. Ya nomás les voy a dar una cita, por favor, sáquela por ahí, del mal reinado de Salomón. Que inclusive Eclesiastés fue el último libro de ser aceptados en el canón. ¿Canón se dice o sí, verdad? Ajá. Bueno, si se me olvida el español y no aprendo inglés, me voy a quedar muda. Aquí está entonces.
¿Qué dice Primera de Reyes 12:4? Para nomás darnos cuenta del más reinado de Salomón. ¿Lo tiene por ahí? Primera de Reyes 12:4. Y con esto ya finalizo. Tu padre hizo pesado nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Demasiado. Les cargó la mano, pero con ganas, para poder sostener todo ese montón de mujeres. Y más adelante le dice Roboam, si mi padre los castigó con látigo, yo los voy a castigar con escorpiones. ¿Se da cuenta? Malo fue Salomón. ¿Cuál es lo que queremos encontrar ahorita? Ya con esto termino. El legado se prepara. Nosotros no somos eternos, nadie de nosotros somos eternos. El legado se prepara y David sí tuvo la preocupación de preparar a Salomón. Lamentablemente Salomón no tuvo la preocupación de preparar a nadie porque estaba